Y a todo esto, ¿qué pasa con las variables en psicología? Bueno, la situación eh, ahí está, perdón, se me había trabado. Bueno, acá hay una realidad, y es que la teoría clásica de la probabilidad es útil para ir al casino, para jugar a la quiniela, a la lotería, para ese tipo de cosas, pero no tiene una utilidad práctica directamente para el cálculo de probabilidades en el análisis estadístico, ¿cierto? Eh, entonces, a ver, si yo tengo que pensar qué efecto tiene la estrategia que estoy usando para ayudar a mis pacientes, y hago una investigación, sería interesante saber si el efecto que yo genero en mis pacientes es el mismo que se generaría al azar o es efecto puro y exclusivo de mi técnica o en qué proporción lo es, ¿cierto? Entonces para eso requerimos otro tipo de análisis, que si bien es sobre la teoría de la probabilidad, es sobre la teoría moderna de la probabilidad, ¿no? Entonces, eh, para este tipo de situación, empieza a considerarse algo que nosotros vamos a conocer como la variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria es una variable de carácter teórica que permite analizar las probabilidades en un tramo que va desde lo menos infinito a lo más infinito, digamos, ¿no? Recuerden que para la teoría clásica de la probabilidad esto no era posible, porque necesitábamos números enteros específicos de una determinada situación, ¿no? Para fenómenos finitos, no para fenómenos infinitos. Muy bien, fantástico. Entonces, eh, una variable aleatoria es una variable que está definida porque se puede conocer su probabilidad y describe el comportamiento de un determinado fenómeno que está definido por funciones matemáticas. ¿Cómo es esta historia? Bueno, relativamente sencillo. Esta gráfica de acá está representada por esta función matemática que dice f de x es igual a x. ¿Qué nos dice? Que por cada aumento que haya en x, vamos a obtener un aumento proporcional en y. Por eso describe una línea recta. ¿Sí? Si ustedes se fijan de esta manera, yo puedo anticipar, si esto se mantiene constante, cuál es la probabilidad de encontrar un 3. ¿Sí? Ahora vamos a verlo de una forma más ligada a lo que veníamos estudiando. Si nosotros tenemos que hacer una gráfica de la probabilidad de tirar los dados, fíjense que lo que nosotros tenemos acá es una constante en torno al 0.17. La probabilidad de 1 es 0.17. La probabilidad de que ocurra el 2 es 0.17. La probabilidad de 3 es 0.17. De esta manera, podemos decir que el rectángulo comprendido, vamos a ver si puedo buscar el resaltador, no, perdón chicos. El rectángulo que queda descrito en este trozo de acá equivaldría al 100% de los casos, ¿cierto? Al 100% de la probabilidad. ¿Eh? Esto que está acá sería la probabilidad igual a 1. Bien, ahora, ¿qué es lo que se sabe? Es que en la mayoría de los fenómenos que estudiamos en psicología y muchos de la naturaleza humana, encontramos muchos datos concentrados en la mitad del recorrido de la variable, que generalmente está representado por la media, pocos casos con valores pequeños y pocos casos con valores extremos. He puesto como ejemplo
el tema de cómo se distribuye la variable inteligencia realmente, ¿no? Bueno, esto es un caso que yo he mencionado mucho porque es fácil de entender. Hay mucha gente de inteligencia promedio, como la mayoría de nosotros. Hay muy poca gente que tiene un rendimiento intelectual menor y hay poca gente que tiene un rendimiento intelectual mayor, ¿cierto? Esto que está representado acá sería la cantidad de datos pertenecientes o la frecuencia de personas que tienen inteligencia superior. Esta partecita de acá sería la de personas que tienen una inteligencia inferior, ¿no? Entonces, bien, si nosotros tuviéramos una forma de encontrar una función matemática que describa esta curva, podríamos lograr, al igual que en la otra situación, saber cuál es la probabilidad. Esta gráfica, como les dije, describía la probabilidad de encontrar un número, ¿no? Entonces nosotros bien sabíamos, ¿no? Mirando el gráfico, sin necesidad de hacer la fórmula, quizás cuál es la probabilidad de encontrar un 6, y decíamos, mirá, es la misma probabilidad de un 5, la misma probabilidad de un 4, etcétera, etcétera. Pero acá, si ustedes se fijan, no es así. La probabilidad de encontrar un coeficiente intelectual en torno del 80 es menor que la probabilidad de encontrar en torno al 100, ¿cierto? Como también es muy difícil encontrar un percentil de 120. Entonces, hubo un autor llamado Gauss que tuvo la lucidez de encontrar una fórmula que habló o que pudo describir esa campana, la campana de Gauss, que se llama, ¿no? Este señor dijo, miren, con esta fórmula yo puedo generar un área que engloba todo esto que está por debajo de esta curva, así que yo les marco acá, sería el área que describe la totalidad de los casos posibles en un universo infinito, ¿cierto? Pensemos de altura, mirá, desde la altura más chiquita, de la persona más chiquita que haya, a la persona más alta, yo te incluyo todo, esto te garantiza que debajo de la curva están todos los sujetos posibles de la población. Entonces, en función de eso, si alguien encuentra una fórmula o alguien encuentra un procedimiento, se va a poder calcular la probabilidad, ¿cierto? ¿Cuáles son las propiedades de esta curva normal? Bueno, esto también es importante que ustedes lo recuerden. En primer lugar, tiene una única moda. ¿Se acuerdan que yo les decía ahí distribuciones donde son bimodales, multimodales, y eso hace que se distorsione la curva también, ¿no? Dice, mira, hay una sola moda y coincide con la mediana y la media. Y está acá el centro, ¿cierto? La curva esta curvita toma desde valores de menos infinito, es decir, que nunca se corta con este eje de acá. Siempre queda como una apertura porque se extiende al infinito. Y valores máximos positivos infinitos. Igualmente no se corta esta de acá. Por lo tanto, el área de la probabilidad deja debajo de toda esta curvita 1 o el 100% de probabilidad. Recuerden que la probabilidad la podíamos mencionar en fracciones o en porcentaje. 1 es la totalidad, el 100% de probabilidad. La otra es que es simétrica respecto a su media, ¿cierto? Es decir, que si es simétrica, la media me determina que hay el 50% de probabilidad de encontrar a alguien en este sector y el 50% de probabilidad de encontrar a alguien en este sector, ¿cierto? Otra de las cosas es que la distancia entre la línea trazada en la media y el punto de inflexión de la curva es igual a una desviación típica. Ahí, el punto de inflexión es a partir de este momento, esta línea de acá, perdón, vamos a buscar, así se la dejo marcadita. Esta línea aproximadamente de acá, esto equivale a una desviación estándar. Es decir, que desde acá hasta, a ver chicos si me sale, vamos a ver, hasta ahí habría una desviación estándar. S igual a 1.
Estamos. Acá obviamente otra desviación estándar, ¿no? El 95% de probabilidad, esto es un dato bastante interesante, el 95%, ténganlo en cuenta porque lo vamos a usar bastante ese 95%. Ese 95% de probabilidad está en un intervalo comprendido entre más menos 1,96 desviación estándar. Si nosotros teníamos una acá, quiere decir que por acá más o menos, casi llegando a la segunda desviación estándar, estaría comprendido, y de acá hasta acá, ahí en ese terreno de acá, vamos a rayarlo, perdón, en ese terrenito de acá, comprenderíamos el 95% de probabilidad. Es decir, que este pedacito de acá quedaría el 2,5% y este pedacito de acá el 2,5% restante de probabilidad, ¿no? Y el último dato es que la forma de la campana va a depender siempre del valor de la media y el de la desviación estándar, ¿cierto? Porque es dependiente de ese valor. Muy bien, estaríamos bien. Bueno, vamos a dejar acá para después saber cómo hacemos para usar esa distribución y calcular valores reales, porque hasta acá es todo teórico. ¿Les parece? Un abrazo.